Hola y bienvenidos a Política en Bandeja. Yo soy Claudio, también está mi amigo Miguel. Saluda, Hola. Miguel. Somos politólogos y aquí estamos para ayudaros a que entendáis la política de una forma más sencilla. Estamos enfocando en algunos conceptos que se fueron hablando el otro día en nuestro primer vídeo. Y como hemos puesto antes a Pedro Sánchez, vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial. Va a empezar mi amigo y hermano Miguel García, que va a explicaros qué es el Consejo General del Poder Judicial, y yo volveré de nuevo para comentaros las propuestas de reforma que presentan los partidos en este año. Así que, dentro vídeo. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Que el poder del Estado se divide en tres grandes poderes. Por un lado tenemos el poder legislativo, que es el que regula, el que elabora las leyes en España principalmente. Luego tenemos el ejecutivo, que es el gobierno, el que ejecuta las políticas públicas, el que quiere hacer cosas. Y finalmente está el poder judicial, cuya labor es controlar que los otros dos, el legislativo y el ejecutivo, sean, todo lo que hagan vaya acorde a la legalidad vigente. ¿Pero qué es el Consejo General del Poder Judicial? Pues se trata básicamente de un órgano que ejerce el gobierno del Poder Judicial, es decir, que se encarga de gestionar la administración de justicia en España. Y en particular, su objetivo es garantizar la independencia de los jueces y los tribunales cuando están aplicando la justicia en nuestro país. Entre otras atribuciones, se encarga de nombrar, ascender, mover y disciplinar a los jueces, es decir, si un juez hace algo mal, el Consejo General del Poder Judicial lo sanciona, y también tiene la función de inspeccionar cómo funcionan los tribunales y proponer acciones orientadas a mejorar la administración de justicia en nuestro país. También, cuando el Poder Legislativo propone una reforma que afecta al Poder Judicial, el Consejo General tiene la obligación de emitir un informe en el que explica cuál es su opinión sobre la reforma que se pretende abordar. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 personas que son más conocidas como vocales. De esas 20, 12 son jueces y magistrados y los 8 restantes son juristas de reconocido prestigio. Juristas quiere decir que son personas que se han dedicado al mundo del derecho profesionalmente, y de reconocida competencia quiere decir que lo han hecho por más de 15 años. El Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato de 5 años. El actual Consejo se eligió o se constituyó en 2013, a finales del año 2013. Y en diciembre de 2018 ya ha expirado su mandato y desde esa fecha hasta ahora ha estado en funciones. De ahí que el Gobierno, antes del debate de la moción de censura, ya estuviera valorando la opción y la necesidad de renovarlo. De los 20 vocales que tiene el Consejo General del Poder Judicial, 10 son elegidos por el Congreso de los Diputados y los otros 10 son elegidos por el Senado. Las mayorías requeridas para ello es la de 3/5. Ahora tú sabes qué es el Consejo General del Poder Judicial, pero todavía no sabes qué reforma propone cada uno de los partidos políticos. Y eso es lo que vamos a abordar ahora. Así que dentro, Claudio. Gracias, Miguel, por esta explicación tan breve y tan buena. Se han presentado este año 3 propuestas de reforma. Una en febrero de 2020, presentada por Ciudadanos. Otra a finales del verano, presentada por el PSOE y Unidas Podemos, por el Gobierno de España. Y otra presentada por el PP hace 10 días, estando hoy a 31 de octubre, hace 10 días, que todavía no está ni en tramitación en la mesa del Congreso. Por parte del Gobierno de España, actualmente han presentado una propuesta de reforma
en la que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por una mayoría más baja. Hasta ahora eran elegidos por 210 diputados como mínimo y por 160 senadores como mínimo. Ahora se quiere bajar a mayoría absoluta, es decir, 176 en el Congreso y 134 en el Senado. También presentan una reforma en la que pretenden establecer mediante la ley qué funciones tiene el Consejo General del Poder Judicial cuando está en funciones, porque hasta la fecha no puede hacer todas las funciones que ha comentado Miguel previamente. Tienen ahora mismo una limitación absoluta en su funcionamiento. La reforma que presenta el PSOE dice que se baja a mayoría absoluta siempre en segunda votación, ¿eh? Hay que dejarlo claro que la primera pretende mantener el sistema anterior, 210 diputados y 166 senadores, pero en segunda votación y pasado 2 días, si no se consigue esos números, los 176 diputados y los 134 senadores. La propuesta que presentó Ciudadanos en febrero de este año pretendía reformar en profundidad la ley orgánica del Poder Judicial, que es donde viene regulado el Consejo General del Poder Judicial, pero los artículos que más nos interesan son las vocalías. De los 20 miembros que son los vocales, 8 sean elegidos por el Congreso y el Senado, es decir, 4 por el Senado y 4 por el Congreso de los Diputados por la misma mayoría actual, es decir, 210 diputados y 166 senadores. Y los otros 12 fuesen elegidos por elecciones en el mundo judicial, mediante una circunscripción única, mediante listas abiertas, donde el voto es secreto, entre los jueces de una dilatada trayectoria profesional y de todas las ramas judiciales, es decir, social, penal, civil, violencia de género o administrativo. Elecciones donde los jueces eligen a los 12 jueces que ellos quieren y siempre y cuando hayan recibido el aval de 25 magistrados o jueces para poder presentarse y que el Congreso los admita a trámite. La Junta Electoral Central se encargaría de revisar todo esto. Ya hablaremos en otro vídeo qué consiste la Junta Electoral Central y sus funciones. Y por último llegó el Partido Popular, que este mes ha presentado una propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, donde más o menos vienen a decir lo mismo que Ciudadanos, pero ellos meten un agravante. El agravante de que no podrá presentarse, uno, ni los que ya están actualmente siendo miembros del Consejo General del Poder Judicial, y dos, que hayan ostentado un cargo público no solo de ese año anterior, sino 10 años anteriores. Es decir, obligando a que los jueces no hayan tenido ningún cargo público o político a lo largo de ese tiempo. Además, eliminan partes pretenden eliminar partes del articulado, por ejemplo, del artículo 570, y también recoge que se necesita la mayoría, como hemos comentado antes, de 3/5 en ambas cámaras para la elección de los 8 miembros de la dilatada trayectoria profesional. Y poco más. Es decir, en este cuadro resumen vemos qué es lo más importante de lo que hemos comentado. Solamente añadir que tengáis en cuenta que el Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, siempre, 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 siempre va a buscar ponerse las cosas fáciles. Y eso siempre es a través de 2 formas. O con mayoría absoluta en unas elecciones, o bajando los requisitos que les permite como Gobierno elegir las personas que van a formar parte de la toma de decisiones de las instituciones más importantes del Estado, como es el caso del Poder Judicial, que no lo olvidemos, se encarga de decir lo que es legal y lo que no. Por eso es importante y una garantía para el sistema democrático que haya una efectiva separación de poderes. Y desde aquí siempre vamos a insistir en eso, porque es una garantía para todos, da igual las ideas o el pensamiento político que tengas. Es una garantía para todos.
Nada más que añadir por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo, si has entendido un poco más qué es el órgano de gobierno de la justicia, déjate un like, compártelo, te leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.